Buenos días a todos los asistentes a esta clase virtual asíncrona. Bueno, debido a los cuestionamientos o a las preguntas que se hicieron en un principio con respecto a si se iba a hacer clase o no, pues bueno, esos espacios como tal de índole estudiantil tienen que ser dados y pues los permisos se dan generalmente para que ustedes asistan. Espero que puedan ir y enterarse pues un poco de lo que está ocurriendo directamente en la universidad, de algunos procesos que se siguen en donde pues la participación del estudiantado es vital, ¿no? Entonces, pues en materia, nada, vamos entonces a adelantar un poco de trabajo, teniendo en cuenta que ya hemos visto al divisor de tensión, ¿no? Recordando un poquito, pues vamos a hacer la presentación aquí. Entonces, recordando, nos devolvemos un poquitín, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un circuito en serie bueno, la serie es de resistencias, sin importar el número de resistencias que se tengan, nosotros tenemos que sobre cada uno de los resistores vamos a tener una caída de tensión. Esa caída de tensión, que ustedes la pueden ver ahí en la presentación, como V1, V2, V3 hasta Vn, puede ser calculada. ¿Y qué es lo que necesitamos conocer? Necesitamos conocer cuál es el voltaje aplicado total, que en este caso pues aparece como V sub S, sería el voltaje de fuente, voltage source, ¿bien? Y los valores de cada uno de los resistores. Teniendo los valores de los resistores que conforman esta serie y teniendo el voltaje total aplicado a ese conjunto de resistores en serie, nosotros simplemente aplicamos una fórmula general, que es la que ustedes pueden observar en el lado de abajo, ¿no? Entonces, el voltaje sobre una resistencia I, la que ustedes quieran, ¿cierto? Va a ser igual al voltaje total aplicado en el circuito serie multiplicado por la resistencia sobre la cual ustedes están hallando el voltaje. Entonces, si el voltaje que quieren hallar es el voltaje 3, pues vamos a ir a buscar a la resistencia 3 que se asume, el voltaje 3 pertenece a dicha resistencia 3, ¿no? Entonces, V sub I, o el voltaje en ese resistor, ¿sí? Pues va a ser igual a esa multiplicación Bs por Ri sobre la resistencia total del circuito. Ojo, porque la resistencia total del circuito, al ser un circuito serie, pues va a ser igual a R1 más R2 más R3 más R4 y así sucesivamente hasta que incluyan la sumatoria de todas las resistencias, ¿ok? ¿Esto por qué lo quiero remarcar acá? Ojo, porque es que resulta que una cosa es este tipo de divisor, el divisor de voltaje, a otro divisor que vamos a observar que es el divisor de corriente. Entonces les decía, las ecuaciones, digamos que en cierto sentido ya es necesario que ustedes se las estén grabando, ¿ok? Porque de allí pues depende obviamente que ustedes puedan hacer bien los ejercicios, desarrollar bien los problemas en donde aparecen este tipo de circuito, ¿no? Entonces, bien, teniendo en cuenta que el divisor de corriente es el que nos vemos o con el que nos enfrentamos en este momento, pues ustedes se pueden dar cuenta que el divisor de corriente más básico que existe es el divisor de dos resistores en paralelo. ¿Por qué se dice que es un divisor de corriente? Observemos la figura que se encuentra en la parte superior, acá. Entonces vemos que tenemos un voltaje aplicado, V sub S, ¿cierto? Y este voltaje V sub S genera una corriente de salida I sub T. Pero esta corriente I sub T llega a este puntito acá, que pues ya le vamos a cambiar el nombre, ya sabemos que se denomina nodo. Vamos a llegar a este nodo y nos vamos a dar cuenta que la corriente total I sub T se va a dividir entre los dos resistores que se encuentran en paralelo, ¿no? Una parte de la corriente se va a ir por la resistencia R1, pues a esa la marcamos como la corriente I sub 1, y el resto de la corriente se irá por R2 y a esa la llamamos I sub 2. Bien, tanto I sub 1 como I sub 2 se vuelven a reunir en este nodo de salida que estoy indicando aquí con el puntero del mouse y la corriente sigue cerrando el circuito. Bueno, una de las preguntas que se tienen es, bueno, aquí no se supone que el circuito no funcionaría porque no está cerrado el circuito, pues resulta que esta es otra forma de poder interpretar los circuitos. Recuerden muy bien que existe un nodo que vamos a llamar, o un punto que vamos a llamar punto de referencia o punto de tierra. ¿Bien? Tierra no es necesariamente 0 voltios. Tierra es un punto de contacto común de múltiples elementos en un circuito. Entonces observen que este circuito se encuentra cerrado, pero específicamente porque el negativo de nuestra fuente V sub S viene conectado a este símbolo que indica tierra. Bien, y vemos como la salida de la corriente I1 y 2 que se unen en este punto viene conectado a través de este conductor a este nodito de tierra. ¿Eso qué significa? Que como estos dos símbolos son exactamente el mismo, es igual, es idéntico a tener nosotros conectado el negativo directamente a este punto que observamos acá. Entonces, ¿por qué digamos, utilizamos ese tipo de simbología?
porque muchas veces para circuitos más complejos de pronto puede ser un poco engorroso, un poco cansón o puede de pronto generar confusiones tratar de unir las tierras o tratar de unir todos esos puntos en común, ¿cierto? En circuitos que son muy extensos. A veces nos toca llevar un cable desde un punto lejano a otro y pues este cable puede interferir en nuestra visión del circuito, ¿no? Puede que de pronto aparezca un cruce en donde nosotros pensemos que el cruce de esa tierra, de esa referencia, ¿cierto? Tiene un contacto físico con otro cable y entonces se puede llegar a presentar ese tipo de confusiones. Por lo tanto, cuando necesitamos unir demasiados puntos al nodo de referencia o nodo de tierra, pues a veces es preferible más bien indicar que el punto o el elemento está conectado a tierra a través del símbolo de tierra. ¿Estamos? Entonces miren que se parece mucho ¿qué? Al de la batería, solo que tenemos que, pues, empieza con una línea bastante grande y va a disminuir, vamos a poner líneas cada vez más cortas, indicando como una especie de embudo, ¿no? Casi que ustedes pueden ver que parece un embudo, un triángulo invertido, ¿no? Ven, teniendo en cuenta que se cumple la condición de estar en paralelo, ¿bien? ¿Cómo nosotros calculamos la corriente I sub 1 e I sub 2? ¿Bien? Recuerden muy bien, la corriente I sub 1 y I sub 2 se derivan, y por eso es importante esa palabra derivar, porque el circuito en paralelo también se conoce como circuito en derivación. Pues si lo llegan a encontrar en esas dos formas en los libros, es exactamente lo mismo, ¿no? Circuito paralelo o circuito en derivación. También ese término de derivación va a ser importante cuando utilicemos los instrumentos, porque, por ejemplo, cuando les digan a ustedes que tenemos que utilizar un voltímetro para mirar el voltaje, ¿cierto? De algún tipo de elemento en un circuito, pues el voltímetro se coloca en derivación con el elemento sobre el cual queremos ver ese voltaje. Entonces, ¿qué estamos diciendo por defecto? Estamos diciendo por defecto que el voltímetro se conecta en paralelo con el resistor o con la fuente o con el elemento que queramos mirar su caída de tensión o su voltaje. ¿Estamos? Entonces, bien, la derivación o el paralelo son, para este caso, exactamente lo mismo. Listo. Miremos entonces el recuadro que empieza por definir algo que se conoce como la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff, que no la hemos visto todavía así a ciencia cierta, lo único que nos dice es lo siguiente. Si ustedes tienen un punto en donde este punto o este nodo obliga a la corriente a tener que tomar múltiples trayectorias, ¿sí? múltiples vías, entonces la corriente que entró a ese nodo, ¿cierto? Se deriva en varias corrientes que salen del nodo. Para ello necesitamos tener conectados ramas. Entonces, ¿qué es una rama? Una rama simplemente es un punto por donde fluye corriente. Podemos observar que este puntico que estoy señalando con el mouse, ¿cierto? Es un nodo y que tiene dos ramas. ¿Cómo se sabe? Miren, entra la corriente I total por el lado izquierdo, acá lo estoy señalando, ¿cierto? Entra a este punto y toma dos trayectorias, una por aquí por arriba, otra por aquí por abajo. Por lo tanto, como la corriente se derivó, se desvió por dos trayectorias diferentes, cada trayectoria se llamará rama. Entonces vamos a ver que I sub 1 va por una rama, I sub 2 va por otra rama. Y a eso se le van a llamar corrientes de rama. Entonces, bien, teniendo en cuenta eso, ¿cómo nosotros calcularíamos qué corriente tenemos aquí? Pues pudiendo utilizar o teniendo en cuenta que la ley de Ohm es clara y nos dice la corriente que pasa por una resistencia va a ser igual al valor del voltaje aplicado sobre esa resistencia dividido el valor en ohmios de dicha resistencia, pues miren cómo I sub 1 va a ser igual a ¿qué? A Bs dividido R1, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué BS? Ah, bueno, porque el terminal positivo se encuentra conectado, ¿cierto? Tanto a R1 como a R2 y el terminal negativo a través del nodo de tierra se encuentra conectado a los otros dos terminales de R1 y R2. Entonces, la fuente de voltaje también está en paralelo con R1 y R2. Por ende, si entre los dos nodos de la derivación el voltaje está presente como la fuente B sub S, pues la caída de tensión sobre cada resistor va a ser el mismo B sub S. Entonces, ¿cómo podemos calcular cada una de las corrientes? Fácil. Si tenemos el valor del voltaje que aplicamos y sabemos los valores de las resistencias, pues cada corriente simplemente va a ser igual al voltaje aplicado sobre la resistencia por la cual queremos averiguar cuál es la corriente. Observen que aquí uno podría entrar en una confusión. ¿Por qué? Porque es que aquí dice I sub 1 es igual a B sub 1 sobre R1. Y uno dice, ¿y dónde carambas está B sub 1? Ok, le ponen B sub 1 como su índice indicando que es el voltaje que cae sobre R1, ¿vale? Pero el voltaje que cae sobre R1 es el mismo B sub S. Entonces simplemente es nomenclatura, es para decir que aquí estamos cumpliendo la ley de Ohm, que la corriente que pasa por la resistencia 1 I sub 1 es igual al voltaje que está sobre esa resistencia 1 dividido entre la resistencia 1.
pero ya sabemos que ese B sub 1 se va a reemplazar después por B sub S, ¿no? Es el mismo. Y la corriente que pasa por I sub 2 según la ley de Ohm, pues va a ser igual al voltaje que cae sobre la resistencia 2, que sería B sub 2, sobre el valor de dicha resistencia R2. Entonces, como vemos que B sub 1 y B sub 2 son exactamente iguales al voltaje de fuente B sub S, pues estos dos términos los podemos reemplazar. Entonces, aquí sería igual B I sub 1. I sub 1 es igual a B sub S sobre R1, e I sub 2 sería igual a B sub S sobre R2. ¿Bien? De tal forma que como B sub S es igual a B1, B2, entonces llegamos a un concepto, y es que I1 por R1 es igual a I2 por R2. De esa forma, si despejamos, por ejemplo, I1, pues I1 va a ser igual a I2 por R2 sobre R1. ¿Listo? Pero también como sabemos que I total es igual a I1 más I2, pues entonces simplemente reemplazamos directamente o despejamos directamente IP, el valor de I sub 1 e I sub 2 y obtenemos esta ecuación. ¿Bien? Miren que aquí podría parecer un poquito confuso y a veces, sobre todo para los que no trabajan muy bien las operaciones, pues llegarían y dirían lo siguiente, no entendí. ¿Vale? Entonces saquemos vamos a salir un minutito de acá y nos vamos para un tablero virtual. Vengo acá, vamos a copiar. Una de las ventajas de tener precisamente las clases virtuales es que podemos manipular el tablero y no tenemos que estar borrando, poniendo en el marcador, etc. Entonces entramos a nuestro tablero virtual, vamos a poner esta tablita, bueno, esto que aparece por acá, como cosa rara nos vino a aparecer con algún tipo de adorno. Bien, entonces vamos a cerrar un poquitín esto, a ver, ahora no se deja tomar esta cosa, acá va. Ajá, muy bien, muy bien. Me disculpo, tengo un poquito de gripa, por eso voy a sonar un poquitín gangoso. ¿Listo? Pero pues la idea básica es tratar de trabajar con esto. Bueno, vamos a correrlo un poquito por acá. No logré disminuirlo, no entiendo por qué. Entonces, bien, vamos a utilizar el lápiz y nos vamos con lo siguiente. Voy a explicarles punto a punto para que entiendan cómo es que funciona el asunto. Entonces, hagamos el circuito. El circuito lo que tenía era esto, ¿no? Vamos a arreglarlo un poquito para que sea más chévere. Entonces, vamos a tener una fuente de voltaje que se llama B sub S. Aquí tenemos directamente nuestro resistor R1, ¿bien? Conectado en paralelo con la fuente, y aquí tenemos nuestro resistor R2 conectado también en paralelo con la fuente. Todo está en paralelo. Aquí tenemos nuestro nodo arriba, aquí tenemos nuestro nodo abajo y definimos todos los valores. Dijimos, la fuente de voltaje la vamos a llamar B sub S. ¿Listo? La resistencia que tenemos aquí la vamos a llamar R1 y la resistencia que tenemos acá va a ser R2. Una de las cosas que vamos a ver también ahorita viendo las leyes de Kirchhoff es que normalmente para poder decir que existe una caída de tensión en R1 y R2 toca poner los signos más menos para indicar que ahí hay un voltaje. Entonces me explico. Cuando yo pongo mi batería, mi fuente, yo siempre pongo el terminal positivo y pongo el terminal negativo de esta forma. Esto indica en circuitos que si no tuviese este voltaje B sub S, esto que dice aquí B sub S, estuviese vacío, no importa porque nosotros identificamos que existe un terminal positivo y un terminal negativo y que el símbolo nos está indicando que esto es una fuente de voltaje. ¿Estamos? Entonces, para poder identificar un voltaje sobre un resistor, por ejemplo en el caso de R1 y R2, hay un truco bien interesante que vamos a aplicar de ahora en adelante y es el siguiente. Recordemos por dónde vamos a suponer que sale la corriente. Siempre y la mayoría de veces vamos a arrancar con la suposición de que la corriente parte del positivo de nuestra batería. Por lo tanto, la corriente va a salir por acá, va a ir por este punto y por acá va a entrar la corriente I total. ¿Listo? Aquí pasa la corriente I sub T. ¿Qué es lo que ocurre? La corriente llega a este nodito de la parte superior y parte de la corriente baja por acá y la otra parte baja por acá. ¿Sí? Ahí tenemos a I1, a I2, ¿no? Entonces, esta será I1, esta será I2, ¿listo? ¿Y qué es lo que ocurre? Que vamos a suponer y vamos a asumir lo siguiente. Cuando una corriente va a pasar a través de una resistencia, verificamos por dónde entra la corriente. Y por donde entre la corriente vamos a poner un signo más. Entonces, observen lo siguiente. Como la corriente I1 está entrando por el lado de arriba de R1, aquí vamos a tener el más. Y por el terminal por donde salga la corriente, vamos a poner un menos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Miren que ahora la resistencia tiene un signo más y un signo menos, indicando que sobre ella hay un voltaje. Entonces, para este caso, vamos a llamar a este voltaje que está aquí, voltaje de caída B sub 1. Y lo mismo va a pasar con la otra resistencia. Entonces, ¿por dónde entra la corriente I sub 2? Entra por arriba
sale por abajo, genera ese signo de más menos, ¿cierto? Y ahí puedo decir que hay una caída de tensión sobre ese más menos y a este lo voy a llamar B sub 2. Entonces vamos a lo siguiente, que era lo que estamos explicando ahorita. Por ley de Ohm, ¿cómo calculamos la corriente I sub 1 y cómo calculamos la corriente I sub 2? Pues por ley de Ohm, la corriente I sub 1 que tenemos acá va a ser igual al voltaje V sub 1 sobre la resistencia R sub 1. Y de acá obtenemos que la corriente I sub 2 va a ser igual al voltaje V sub 2 que cae sobre R2 dividido entre R2. Y lo que decíamos ahorita tenemos una condición. ¿Y cuál es esta condición? Que el voltaje V sub 1 y el voltaje V sub 2 son el mismo voltaje V sub S. Entonces, V sub 1 es el mismo voltaje V sub 2 que es el mismo voltaje V sub S. ¿Eso qué significa? Que puedo reemplazar V sub S en estas dos ecuaciones que están en amarillo. Entonces vamos a ponerlas acá y reemplazando, ya sabemos que I sub 1 es igual a B sub S, que estamos reemplazando V sub 1 por V sub S, sobre R1, y la corriente I sub 2 va a ser igual a B sub S, que es el mismo B sub 2, que es el mismo B sub 1, sobre R2. ¿Listo? Si despejamos B sub S en ambas ecuaciones, ¿qué obtenemos? Obtenemos aquí que BS es igual, paso este R1 que está dividiendo a B sub S a multiplicar y nos daría R1 por I sub 1. Y despejamos B sub S en la otra ecuación, nos daría B sub S es igual, paso este R2 a multiplicar a I2, nos quedaría R2 por I2. Como estos dos B sub S son el mismo, como este B sub S es el mismo B sub S que aparece al lado derecho, lado izquierdo del lado derecho, quiere decir que como son iguales, eso por defecto nos entrega la siguiente conclusión, que R1 por I sub 1, que es B sub S al lado izquierdo, es igual a R2 por I sub 2, que es el mismo B sub S que está al lado derecho. Por lo tanto, si despejamos I sub 1, entonces I sub 1 debería ser igual a ¿qué? Pues miren que este R1 que está multiplicando pasa a dividir y nos daría R2 sobre R1 por I sub 2. ¿Listo? Nos va a dar una relación entre la resistencia 2 sobre la resistencia 1. ¿Bien? ¿Para qué sirve esto? Bueno, según la ley de corrientes de Kirchhoff, nos dice que la corriente que entra a un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. La corriente que entró al nodo aquí arriba es I sub t y las corrientes que salen son I sub 1 y I sub 2. Por lo tanto, Kirchhoff, para mantener esto que llamábamos la conservación de la energía, va a decir lo siguiente: como la corriente total va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2, entonces yo podría hacer algo y es lo siguiente. Oiga, ¿y qué tal si, por ejemplo, despejamos directamente estas corrientes? O sea, ¿qué tal si nosotros, por ejemplo, tomamos y decimos algo? Espéreme. Claro, es que nosotros tenemos algo acá. Y es lo siguiente, que la corriente total es igual a I sub 1, pero miren dónde está I sub 1. Lo voy a remarcar aquí con una flechita. Este I sub 1 ya lo tengo despejado aquí arriba. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, como yo despejé a I sub 1, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al reemplazar I sub 1 por R2 sobre R1 por I2, toda la ecuación me va a quedar en función de I2. Entonces, reemplacemos I sub 1. Entonces, ¿qué significa? Significa que esto es igual a I sub 1, pero I sub 1 es R2 sobre R1, ¿cierto? Por I sub 2. Todo eso es I sub 1. Y después le sumo este I sub 2 que tenemos acá, más I sub 2. Si se dan cuenta, nos acaba de quedar todo en función de I sub 2. Entonces, ya al lado derecho de esa ecuación, ¿cierto? Puedo hacer factor común, I sub 2. Por lo tanto, la corriente total termina siendo igual a I sub 2, mírenlo bien, ¿factor de quién? Factor de R2 sobre R1, ¿cierto? Más 1. Aquí aplicamos nuestra álgebra de Baldor y nos damos cuenta que podemos hacer aquí un arreglito. Esto es igual a I sub 2, ¿factor de quién? Recordemos lo que habíamos hecho de la suma de fracciones más enteros. Entonces esto nos daría R2 más, ¿cierto? R1, todo sobre R1. ¿Listo? ¿Bien? Ya operamos lo que está dentro del paréntesis. Ahora lo que nos queda simplemente es hacer un despeje. Espere.
la corriente total la debemos conocer. Se supone que nosotros la conocemos, ¿bien? Pero las que desconocemos son las dos corrientes que se derivaron, o sea, I1 e I2. Por lo tanto, despejo I2. Entonces, observen que finalmente lo que vamos a tener es lo siguiente, que despejando I sub 2, lo que vamos a tener que I sub 2 es igual a IT, factor de ¿quién? Factor de R1, porque todo lo que está aquí acompañado de I sub 2 pasa al otro lado, hace la operación inversa. Entonces R1 pasa a ser ahora numerador y R1 más R2 pasa a ser denominador y tengo cómo se halla la corriente I sub 2 siempre y cuando se conozca la corriente total del circuito. ¿Ven? Miren lo interesante de esta ecuación. Nos dice lo siguiente, la corriente I sub 2, que es la corriente que está pasando por el resistor 2, ojo esto, la corriente I sub 2, que es la que está pasando por el resistor R2, va a ser igual a la corriente total que entra al paralelo, al circuito en paralelo, multiplicado por R1. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí lo interesante es que si ustedes quieren calcular la corriente I2, el que va a quedar en el numerador es R1, no R2. Miren que en el divisor de voltaje, cuando yo quería hallar el voltaje de una resistencia, entonces la resistencia que iba en esta parte, acá en esta parte, era la misma. Si era B2, ahí iba R2. Si era B3, ahí iba R3 y así sucesivamente. Para este caso, la corriente que estamos hallando I2 va a poner esa la resistencia por donde no pasa la corriente I2. La corriente I2 no pasa por R1, por eso se pone el R1 en el numerador y lo que se hace es la suma de las dos resistencias de manera normal. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que si nosotros tomamos esa condición y nos la llevamos para calcular a I sub 1, ¿cuál sería la ecuación de I sub 1? ¿Cómo la podríamos definir? Pues fácil. Nos dice, I sub 1 para el circuito en paralelo de dos resistencias, divisor de corriente de dos resistencias, va a ser igual a ¿quién? A la corriente total aplicada, factor de la resistencia por donde no pasa, como es I1, entonces no va a pasar por R2, sobre la suma de las resistencias, R1 más R2, y ahí tengo a mi divisor de corriente de dos resistores. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, que ya podemos conocer las dos ecuaciones y que nos toca memorizarla, miren, acá está la que le habíamos dicho, esta es nuestra ecuación fundamental para el caso de calcular I sub 2, entonces ponemos a R1 en lugar de R2 ahí, en el numerador. ¿Estamos? Entonces, este es un caso, digamos que general, que aplica específicamente para los circuitos de divisor de corriente de solo dos resistores. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre acá? Aquí sí ya pasa algo bien interesante con los circuitos en paralelo de más de dos resistores. 3, 4, 5, 100 resistores, los que ustedes quieran, ¿sí? Y es que la ecuación no se deriva de una forma tan directa, por el simple hecho de que a medida que nosotros pongamos más resistores en paralelo, pues nosotros vamos a tener que calcular la resistencia total del circuito. ¿Qué significa? Pues que en paralelo la resistencia total del circuito se calcula de manera diferente a como se calcula en serie. La resistencia total en un circuito en serie se calcula sumando todas las resistencias. La resistencia total en circuitos en paralelo tenemos que obtener el inverso de la suma de los inversos, ¿cierto? O 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces la resistencia total en los circuitos en paralelo se calcula diferente. Por ende, va a cambiar muchísimo la forma en que nosotros vamos a calcular los divisores de corriente, pues para más de dos resistores en paralelo, ¿listo? Y eso es lo que vemos directamente acá. Vámonos entonces al escritorio y nos venimos a este punto, ¿bien? A ver, function F5, ahora sí funcionó. Entonces, observen cómo aparece acá, ¿listo? Que para n resistores, para mayor cantidad de resistores en paralelo, la fórmula general va a ser la siguiente. Si quiero calcular la corriente, ¿cierto? Que pasa por el resistor, no sé, por ejemplo, por el resistor 6, entonces la corriente 6 va a ser igual, perdón, a la corriente total del circuito, ¿cierto? Multiplicado por la resistencia total, que sería entonces calcular la resistencia en paralelo, ¿cierto? De todos los paralelos, sobre la resistencia por la que fluye la corriente I sub X. Como supusimos que queremos calcular I sub 6, pues entonces aquí tendremos que poner a R6. ¿Listo? Y aquí pues nos aparece la condición de que esta RT que está aquí en el numerador
viene a ser calculada directamente con la fórmula del cálculo de la resistencia total en paralelo. Hagamos un ejercicio para ver cómo nos da, ¿listo? Entonces, bueno, siempre toca salir de acá de nuevo, nos metemos otra vez por aquí a nuestro tablero y vamos a adicionar una página. Entonces, supongamos que tenemos un ejercicio como el siguiente. Vamos a tener por acá que, es más, venga, utilizamos de una vez algo diferente, de una vez. Recuerden que este símbolo significa fuente de corriente. Entonces tenemos una fuente de corriente y esta fuente de corriente va a ir conectado directamente a 1. Vamos por acá. 2. ¿Listo? 3. Y agregamos una más por acá. Y 4 resistores. ¿Listo? Ahí quedó un poquito chueco, pero bueno. Listo. Entonces vamos a suponer que la corriente total I sub t de acá va a ser, por ejemplo, de 5 amperios. Listo, vamos a poner un número acá. Tenemos una corriente total de 5 amperios y vamos a tener los siguientes resistores. Este será R1, este será R2, este será R3, este será R4. Y para cada resistor, pues cada uno de ellos va a tener una corriente diferente. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener una corriente I sub 1 para R1. Vamos a tener por acá una corriente I sub 2. Vamos a tener por acá una corriente I sub 3. Y vamos a tener por acá una corriente I sub 4. ¿Listo? Supongamos que R1 es de, vamos a calcular por aquí, R1 es de 10 ohmios, que R2 es de la mitad, por ejemplo, 5 ohmios, que R3 va a ser igual a, por ejemplo, 50 ohmios, así, solo por poner números, y R4 va a ser igual a, no sé, otros 50 ohmios, solo por poner ejercicios ahí. ¿Listo? Y dice el ejercicio, supongamos que el ejercicio nos dice, calcule el valor de la corriente I sub 2. Entonces, para nosotros, la gran incógnita es, ¿cuál es el valor de I sub 2? ¿Listo? Por lo tanto, aplicando el criterio que acabamos de ver, que aquí es donde les digo que toca empezar a grabarnos esas fórmulas o esas normas generales, nos dice lo siguiente, para una corriente I sub X, la ecuación es la corriente total aplicada al circuito en paralelo, ¿cierto? Multiplicado por la resistencia total del circuito dividido, ¿cierto? La resistencia por donde está fluyendo la corriente, Rx. ¿Bien? Por ende, como lo que necesitamos calcular es I sub 2, pues esto va a ser igual a I total por la resistencia total del circuito sobre la resistencia 2, que es por ahí por donde está fluyendo I sub 2. ¿Listo? Bien, teniendo en cuenta esto, pues simplemente tenemos que despejar. Ah, espere. No, todavía no, porque hay una variable que todavía no tenemos. Y esta es la primera que tenemos que calcular antes de hacer el divisor de corriente, antes de aplicar el divisor de corriente, y es esta resistencia. Esta resistencia no la tenemos. Por lo tanto, aquí hay un paso adicional que toca hacer en los divisores de más de 3 resistores, de más de 2 resistores, y es calcular la resistencia total. Por lo tanto, nos vamos a la ecuación general que hemos visto. La resistencia total de este circuito va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre, ya apliquemos de una vez. Ya se sabe que es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Pues pongamos los valores. 1 sobre 10 más 1 sobre 5 más 1 sobre 50, este 50 me quedó horrible, 1 sobre 50 más 1 sobre 50. Bueno, el 50 lo utilizamos de adrede, ¿no? ¿Para qué? Para que todo quedase fácilmente calcular. Podemos calcular fácilmente el mínimo común múltiplo. Pues ya sabemos que el mínimo común múltiplo para esta suma de inversos que tenemos en el denominador, pues va a ser 50, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que RT va a ser igual a 1 sobre, ¿listo? Para que este 10 primero se convierta en un 50, tengo que multiplicar por 5 arriba y abajo. Por lo tanto, aquí me quedaría un 5. 5 por 1, 5. ¿Bien? Más, para que este 5 se me convierta en 50, tengo que multiplicar por 10. Por lo tanto, multiplico también este 1 de arriba por 10, 10 por 1, 10. Más, estos dos ya están convertidos en 50, por lo tanto me quedaría 1 más 1. ¿Listo? Y todo esto va a quedar dividido entre 50. Todo lo estamos trabajando en ohmios. ¿Listo? Por lo tanto, ya sabemos que esto que va a ser igual, a 1, a 1 sobre
5 más 10 nos darían 15, más 2, 17. Por lo tanto, tendremos 17 acá y aquí tendremos el 50, ¿no? Ya sabemos que producto de extremos igual a producto de medios. Eso significa que esto es lo mismo que decir 50 sobre 17, ¿vale? Y aquí entonces utilizamos nuestra calculadora. Venga a ver qué dice la mía. Vamos a ver qué tal funciona el micrófono inalámbrico porque estamos utilizándolo. Entonces me acabo de levantar del puesto y venimos a buscar nuestra famosa calculadora. ¿Bien? Ah, pero sí podemos utilizar calculadora, claro que sí. Y entonces, ¿por qué no utilizamos la calculadora de resistores? ¿Sí? La que está en todas esas aplicaciones que puedo descargar. ¿La pueden utilizar? Ay, pues sí, claro que sí. Sin embargo, pues aquí estamos haciendo todos los pasos para que ustedes vuelvan a recordar un poco la matemática que se requiere para el trabajo con resistores, ¿no? Entonces tendríamos que 50 dividido entre 17, vamos a ahorrar esto aquí, 50 dividido entre 17, nos daría 2.94, ¿listo? Por lo tanto, tenemos que la resistencia total es de 2.941176, que ya saben ustedes que podemos redondear, por lo tanto vamos a decir que esto es 2.94. 2,94, todo estaba en ohmios, por lo tanto esto queda en ohmios. ¿Listo? Ya tenemos la RT. Entonces, por lo tanto, quiere decir que ya podemos tomar nuestra ecuación, ahora sí, la vamos a llevar otra vez por aquí, aparte para que no nos quede tan amontonado, y entonces ya sabemos que I sub 2 va a ser igual a I total. ¿Cuál es el valor de I total? Pues ya lo sabemos acá, es una fuente de 5 amperios, por lo tanto va a ser igual a 5 amperios. Esto lo multiplicamos por la resistencia total en paralelo, que sería 2,94 ohmios sobre la resistencia 2, que sería para este caso R sub 2 es la de 5 ohmios, entonces sobre 5 ohmios. Entonces miren cómo ohmio con ohmio se cancela, esta unidad de arriba se cancela con esta unidad de abajo y nos quedaría que I sub 2 en definitiva termina siendo igual a I sub 2 va a ser igual a 2.94 cerrados, bueno, redondeados más bien, 2.94, lo dividimos entre 5, nos da 0.588, ¿cierto? Y esto lo vamos a multiplicar por 5 amperios, ¿no? Por 5 amperios. Y eso significa que todo nos va a dar en amperios. Bueno, yo no sé por qué me puse a utilizar la calculadora. Si ustedes observaron, en lugar de ponerme a utilizar calculadora, esta respuesta estaba directa. ¿Por qué? Porque miren, este 5 que está acá se cancelaba con este 5 que está acá y nos iba a dar 2.94, que si lo hacen por calculadora, pues les va a dar exactamente lo mismo. Entonces, ya sabemos que esto nos va a dar, que se me hizo el rojo, nos va a dar que la corriente I sub 2 es de 2,94 amperios. Y eso es lo que está fluyendo por la resistencia R sub 2, ¿no? ¿Qué es I sub 2? 2.94. Bien. Según lo que hemos visto de la teoría, diría uno, ok, parece que sí funciona, parece que los 5 amperios, es más, es que 2.94 son casi 3 amperios. Eso significa que si la fuente nos da 5 amperios y nosotros tenemos que I2 por I2 está pasando casi 3, eso quiere decir que solo nos van a sobrar casi 2 amperios para que se distribuyan entre R1, R3 y R4, ¿cierto? Oye, ¿qué tal si calculamos cuánto pasa por R3? A ver qué ocurre. Entonces uno diría, bueno, pero volver a hacer todo esto, no, porque ya tenemos RT. Entonces ya podemos aplicar la ecuación. Entonces miren qué pasaría si quisiéramos calcular I3. Entonces I3 sería igual a ¿quién? Igual a 5 amperios, ¿cierto? Factor de 2,94 ohmios, que es la resistencia total en paralelo, todo sobre, ¿cierto? R3, I3 es R3, entonces aquí pondríamos 50 ohmios. Aquí ya vamos a ver que ohmio con ohmio se cancela. Tenemos que este ohmio, a ver que no cambia de color, esta unidad ohmio se cancela con esta unidad ohmio y este 5 se cancelaría aquí, entonces aquí tendríamos quinta de 5, 1 y aquí tendríamos quinta de 50, 10, entonces significa que nos da 2.94 sobre 10 que dividido ahí nos daría I sub 3 es igual a 0,294 amperios. ¿Qué sería lo mismo que pasaría por I sub 4? Porque I sub 4 tiene el mismo valor de I sub 3, ¿no? Entonces, I sub 4 también sería igual a 0,294 amperios. ¿Listo? Y aplicando esta ecuación, calculemos a I sub 1. A ver, solo por molestar, a ver.
¿Qué es lo que quiero comprobar? Queremos comprobar es que realmente se cumple este criterio de que la energía se mantiene conservada, ¿no? O sea, que nosotros tenemos la ley de conservación de energía, ¿bien? En este sistema. Entonces, calculemos a I sub 1 con la misma ecuación, vámonos por este lado, por lo tanto, I sub 1 termina siendo igual a 5 amperios, factor de 2,94, recuerden que estamos redondeando, ¿no? Es 2.941170 y algo, ¿no? 2.94 ohmios sobre, como este es I sub 1, entonces R1 sería de 10 ohmios, ¿no? Entonces 10 ohmios, ¿listo? Eso quiere decir que I sub 1, estamos poniéndolo en rojo, perdón, ahora está el rojo, I sub 1 va a ser igual a quinta de 5, 1, bueno, esta unidad ohmio se va con esta unidad ohmio, quinta de 5, 1, quinta de 10, 2. Eso significa que sería la mitad, ¿no? Entonces de 2.94. Por lo tanto, la mitad de 2.94 sería algo así como, ¿qué decimos nosotros? 1.45 sería de 2.9, 1.45 más 0.02 sería 1.47, más o menos. Bueno, ustedes lo comprobarán en su calculadora, pero la mitad sería 1,47 amperios. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiero comprobar acá? ¿Por qué calculamos todas las corrientes ahí? Porque quiero mirar que es cierto que se conserva la energía. Aplicamos 5 amperios y esos 5 amperios se distribuyeron entre I1, I2, I3 e I4. Eso significa que si yo sumo las corrientes que se derivaron I1, I2, I3 e I4, tendré que darme 5. ¿Bien? Por lo tanto, sumemos. ¿A qué sería igual todo esto? Pongámoslo en blanco. Entonces tenemos que la corriente total, I total, es igual a I1 más I2 más 2 más I3 más I4. ¿Listo? Por lo tanto, I total es igual a I1, que es 1,47 más I sub 2, que sería, se me perdió, 2,94, 2,94 más I3, que sería 0,294 más, hagamos aquí el resto, 0,294 y todo esto da en amperios. Por lo tanto, finalmente I total terminaría siendo igual a, empecemos la suma, sería 1.47 más, obviamente estoy utilizando calculadora, ¿no? 2.94 más 0.294 más 0.294, miremos que esté muy bien, según mi calculadora me dio 4,998 amperios, que redondeado termina siendo aproximadamente igual a los 5 amperios que nosotros teníamos. Y esto fue lo que les dije en la clase del lunes, ¿no? Cuando nosotros tenemos ciertos ejercicios, uno espera que al hacer las ecuaciones, al tratar de verificar que hay esa conservación de energía, por efecto de posibles redondeos, y miren que aquí hicimos unos redondeos, aquí tomamos el 2.941170 y no sé qué, ¿cierto? Y lo redondeamos a 2.94. Entonces, ¿qué significa? Perdimos algunas 10 milésimas, perdimos unos valores que por efecto de redondeo, ¿cierto? Al tratar de sumarlos, pues obviamente desaparecieron de la respuesta. Por eso no nos dio 5 exactos, pero nos dio 4.998, que es casi 5. ¿Sí se dan cuenta? El descache como tal que tenemos en este momento, pues es un descache bastante pequeñito, ¿bien? Y por ende es, o sea, como tal, podemos asegurar que nuestro ejercicio quedó bien, porque al final la comprobación, la suma de las corrientes, nos dio casi que la corriente inicial aplicada, la corriente total aplicada, ¿no? Entonces, esta es una forma de poder hacer pruebas. Ahora bien, recuerden que si a mí me hubiese dado un descache grande, supongamos que la corriente total al haber hecho el ejercicio me dio 2 amperios, pues de 2 amperios a 5 amperios, eso sí es un descache grandísimo. Y ahí es donde uno dice, oh, miércoles, creo que algo nos ha fallado y tengo que volver a revisar el ejercicio porque seguramente, y téngalo por seguro, o hice una operación mal o es posible que haya aplicado la ecuación mal, la fórmula mal. No me acuerdo de la fórmula y lo haya hecho al revés. Una de las, digamos, uno de los procesos, una de las cosas que va a ocurrir normalmente es que casi siempre uno se equivoca en esta bendita ecuación. ¿Listo? Vamos a subrayarla por aquí, vamos a ponerla aquí. Esta ecuación, que es la ecuación de el cálculo de la corriente para divisores de corriente de más de 2 resistores,
a veces uno pone al revés RT, RX, pone RX arriba y RT abajo porque lo confunde con la misma ecuación general para el cálculo de los divisores de voltaje. Y ahí es donde uno ya falla completamente, ya no funciona el asunto. ¿Listo? Bueno, pero a veces queda la duda y aquí es donde dice uno, bueno, dije, entonces, ¿qué? Pues sí, o sea, la comprobación me dio casi 5, pero yo quisiera estar totalmente seguro. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Y ahí es donde entra directamente nuestro sistema de simulaciones, nuestras simulaciones. Entonces, bien, vámonos a hacer una simulación y vamos a empezar a aprender parte de nuestro software para los que no lo conocen, Proteus. Vamos a salir de acá, aunque no debería haber salido, pero bueno, ya más o menos me acuerdo del circuito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, voy a abrir Proteus. Ahora, ¿dónde lo tengo? Vamos a ver, Proteus está aquí arriba. Entonces, vamos a abrir Proteus, ¿ok? Entonces, abriendo Proteus directamente, tenemos acá que nos aparece este tipo de pantalla, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta que vamos a hacer un nuevo proyecto, nosotros vamos a hacer aquí donde dice New Project. Observen en la parte donde dice Start, ¿bien? Y ustedes van a escoger New Project. Entonces, le dan clic a New Project, ¿bien? Esperan a que se abra el wizard, ¿listo? Y aquí, si ustedes quieren darle un nombre al proyecto, simplemente le ponen el nombre. Entonces, yo lo llamo, por ejemplo, Circuito 1, como para acordarme. Circuito raya al piso 1, ¿listo? De esa forma, ya veo que lo guarda directamente en la carpeta de documentos. Entonces, cuando vaya a ir a buscar mi simulación, seguramente la tengo en carpeta, en esa carpeta, ¿no? A menos que ustedes quieran pues cambiar directamente a otra carpeta, pues simplemente le dan aquí Browse y lo guardan en otra carpeta. Bien, entonces bien, recuerden muy bien que es circuito 1 raya al piso, ¿no? Entonces le damos Next. Aquí hay un montón de elementos de selección, ¿no? Como por ejemplo, si usted quiere fabricar al final el esquemático, quiere utilizar algún tipo de pronto de dimensión de la región de trabajo, pues no, normalmente uno trabaja por defecto con la que le entrega a uno Proteus, o sea, toda la pantalla, ¿no? Pero esto pues obviamente son diferentes tipos de pantallas que ya van a influir directamente en la forma en que ustedes van a trabajar su diseño y en cómo les va a mostrar el circuito, ¿no? Entonces dejamos el default, le damos aquí Next. Aquí le dice que si usted quiere después de que termine su circuito crear una PCB. ¿Qué significa PCB? PCB significa Printed Circuit Board, ¿cierto? Tarjeta de circuito impreso. Entonces, si ustedes quieren hacer una tarjeta de circuito impreso con su circuito, pues simplemente le dan clic aquí en Create y ustedes escogen qué tipo de elemento, qué tipo de circuito van a hacer. Si van a hacer de una sola cara, si van a hacer de dos caras, si van a utilizar Arduino o van a utilizar algún tipo de protocolo o algún tipo de tarjeta ya predefinida, entonces ustedes pueden hacer una selección en cualquiera de estas, ¿no? Como nosotros no vamos a hacer tarjetas ni vamos a hacer circuitos impresos o como dice uno vulgarmente baquelitas, le decimos no vaya a crear ningún tipo de PCB, ¿listo? Vamos a utilizar algún tipo de firmware, perfectamente estamos hablando de que vamos a programar algún tipo de microcontrolador, no, esto no es un microcontrolador, no vamos a trabajar, le damos next y aquí le digo que solo necesito el esquemático. Por lo tanto, lo dejo quieto y le doy next. Si se dieron cuenta, lo único que hice fue next, 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 next y pasar. Bueno, específicamente solo al principio le di un nombre, solamente como porque tuviese un nombre, entonces no hay lío. Bien, nos aparece esta región de trabajo en donde, bueno, en mi caso, pues como yo había trabajado Proteus, no veo, digamos, veo totalmente, entre comillas, vacío la región de trabajo, ¿no? Generalmente Proteus les da a ustedes una grilla, ¿cierto? Una especie como de puntos o de divisiones que se puede activar o desactivar en esta parte que aparece aquí donde dice Toggle Grid. ¿Listo? Entonces yo lo tenía desactivado, ahora lo voy a activar. Si le doy clic una vez, entonces me aparecen una serie de puntos que son puntos guía que me van a servir cuando esté haciendo la conexión y la ubicación de mis elementos, ¿no? Mis dispositivos, ¿no? Si le doy otro clic, entonces ya cambia directamente a una especie como de formato de cuadritos, una cuadrícula, y si le doy otra vez clic, desaparece, ¿no? Normalmente yo lo desaparezco ¿para qué? Pues para poder, por ejemplo, imprimir pantallazo de nuestro circuito y poder demostrar, pues, mostrar como tal el circuito y su funcionamiento y obviamente los valores que aparecen en los instrumentos si utilizo instrumentos. Entonces, bueno, por guía vamos a utilizar directamente cualquiera de estas, para utilizar puntitos, y aquí es donde viene la parte de la magia, donde ustedes tienen que empezar a aprender a trabajar el Proteus. Ustedes para poder trabajar siempre y que tengan que seleccionar un componente, deben tener habilitado aquí, observen cómo mi cursor lo estoy poniendo directamente sobre este triangulito de color amarillo, que si lo dejo quieto, aparece el término Component Mode. ¿Qué significa?
está seleccionado por defecto, ¿cierto? El sistema de selección, ¿bien? Y que nos va a permitir colocar los elementos, o sea, los elementos electrónicos, los dispositivos electrónicos que voy a utilizar, ¿vale? Si yo lo llego a cambiar, por ejemplo, a esta flechita, pues entonces ya la flechita activa otro elemento que como tal termina siendo, ¿qué? Termina siendo el modo de selección. Entonces yo puedo seleccionar el tablero, mírenlo, ¿cierto? Cuando tengo esa flechita, si tuviese aquí circuito, yo podría seleccionar algunos componentes o todos los componentes, algún elemento que me interese de pronto modificar o de pronto remarcar o de pronto que tenga que particularizar, hacer algo directamente con ese conjunto de elementos, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo arrancamos? Arrancamos directamente con el triangulito. Entonces, seleccionamos el triangulito si no está seleccionado y aquí tengo estos dos iconos. Uno que dice perdón, que es de PIC, corresponde directamente a tomar directamente de las librerías, y el otro que es cargar de las librerías. Aquí aparece una librería, un administrador de librerías. Si yo le doy clic a L, se van a dar cuenta que se me abre unas ventanas en donde yo puedo hacer una selección directamente de algún componente. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, se me abrió por defecto la serie 74 que corresponde a circuitos integrados digitales que trabajan a 5 voltios. Bien, si yo quisiera cambiar de pronto esta serie, pues simplemente le doy clic aquí en la parte superior y empiezo a buscar lo que necesito. Por ejemplo, si necesito una resistencia, pues simplemente vengo acá y busco resistor. Por aquí, mírenlo, acá está, le doy clic en resistors y aquí me aparecen todo un conjunto, toda una familia, una gran familia de resistencias que puedo tener, ¿no? Tengo desde resistores tipo chip. Cuando hablamos de chip estamos hablando de los de montaje superficial de los chiquitines, ¿cierto? Transistores, por ejemplo, por acá, que aguantan bastante voltaje, o sea, transistores de alto voltaje de potencia, transistores de película metálica, bien, si me sigo desplazando por acá, ¿sí? Podemos observar que tenemos, aquí devolvamos por este lado, los resistores convencionales de 3 vatios, de 5 vatios, de 7 vatios, bueno, no está el de 5, 7, 10 vatios, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes, dependiendo del tipo de resistor que necesiten, por ejemplo, si yo seleccionara aquí donde dice 7 vatios, 3R9, ¿cierto? Entonces observen que el símbolo va a ser no el símbolo ese de la línea partida que identifica los resistores, sino va a ser este rectángulo indicando que este es un resistor, ¿no? Y aquí pues les aparecen algunas condiciones. Por ejemplo, bien, la categoría es resistencias o resistores. ¿Ven? Que ya les dije a ustedes que está mal dicho resistencia, resistencia de la propiedad, ¿no? De la materia, mientras que resistor es el elemento. Entonces, aquí los ingleses, aquí en inglés respetan el término resistor. La subcategoría, resistor de alambre devanado, o sea, de alambre de potencia, que lo hemos visto ya, de 7 vatios de disipación o de 7 vatios de potencia, ¿listo? Y es un resistor de 3R9. Recordemos lo que significaba tener una letra en el medio. Significa que 3R9 es lo mismo que decir 3.9. En el donde está la R, en donde está la letra, vamos a poner un punto. Como R está en la mitad entre 3 y 9, nos queda 3.9. ¿Qué significa R? Al igual que cuando vimos, si hubiese una K, 3K9, que significaría 3.9 kilo ohmios, si hubiese una M, ahí en la mitad, 3M9, que significaría 3.9 mega ohmios, cuando aparece una R, significa que la resistencia está en ohmios por defecto. Entonces, 3R9 significa 3.9 ohmios. ¿Listo? Aparece, mire, hasta quién lo fabricó, ¿cierto? Cómo se conoce, cuál es el stock, el código de stock, tal cosa, y un montón aquí de valores que uno dice, bueno, son valores complementarios. ¿Saben por qué aparece toda esta familia para que ustedes puedan seleccionar? Si ya quieren una chip, si ya quieren otra diferente, específicamente porque si ustedes quisieran hacer una tarjeta de circuito impreso, ¿cierto? Utilizando su circuito original, pues esto de tener ya fabricantes y resistencias o resistores, perdón, ya definidos, nos permite que cuando hagamos la placa de circuito impreso, como ya está en la base de datos de Proteus, él ya sabe cuál es la distancia que hay entre terminal y terminal del resistor. Por ende, los va a poner, los va a ubicar convenientemente en la tarjeta y no va a quedar ni muy largo los puntos de conexión ni muy cortos, sino van a tener específicamente las dimensiones que el fabricante nos dice. Que es que entre pata y patica, entre las dos paticas de un resistor, hay aproximadamente 7 milímetros, pues entonces el sistema lo que va a hacer es poner los dos huequitos a un poquito más de 7 milímetros para que el resistor pueda ser fácilmente colocable en el momento que ustedes ya manden a hacer su tarjeta de circuito impreso o la hagan ustedes mismos. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, yo digo, bueno, por ese lado se podría trabajar, pero voy a cerrar este de device
Mírelo donde lo voy a cerrar, aquí arriba, voy a cerrar la pestaña y voy a volver otra vez a mi pantalla de trabajo, ¿no? Mi pantalla donde voy a trabajar mi esquemático. Entonces yo prefiero normalmente que uno trabaje con pic. Entonces viene aquí, le da pic y con pic tiene una ventaja y es que usted puede buscar directamente la palabra, con la palabra clave, puede buscar el elemento que necesita. Por ejemplo, yo necesito resistores. Vamos a hacer el circuito en paralelo ese de 4 resistores y vamos a comprobar si las corrientes nos dieron, ¿no? Entonces voy a poner simplemente las letras res y observen cómo me aparecen algún tipo de resistor. Bueno, resis, como por aumentar, y se dan cuenta cómo va cambiando, ¿no? Nos va a aparecer la librería de resistores y nos van a aparecer los resistores, digamos, que están en la base de datos, ¿no? Normalmente yo necesito un resistor genérico porque lo que voy a hacer es simplemente simular. Aquí me voy andando y se van a dar cuenta que es que hay muchísimos resistores. Entonces uno dice, bueno, para evitarme ese problema de resistor, pues pongamos la palabra resistor completa, resistor. Y se dan cuenta que aquí ya aparecen los resistores un poco más cortos, ya no aparecen fabricantes. ¿Cuál es el que vamos a utilizar? Vamos a utilizar este que se llama res, el que está acá, que dice que es un resistor genérico. ¿Bien? Por lo tanto, le damos clic acá. Bien, y observen cómo empieza a aparecer aquí cuál sería la distancia entre pads, o sea, entre puntos de conexión de los terminales de mi resistor. A mí no me interesa esto técnicamente dice que es pequeñito, es chiquito, parece que es como de montaje superficial, entonces no interesa. A mí lo que me interesa es que el que necesito precisamente es esto, es el resistor, el símbolo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay dos formas que son, una, darle clic y arrastrarlo hasta esta ventanita que está aquí en blanco, o dos, darle doble clic. Entonces, doble clic y observen cómo ya apareció aquí res en el lado izquierdo, debajo de PL, ¿no? Entonces uno dice, ok, ya tengo el resistor. ¿Qué más lo que necesito? Como vamos a simular nuestro circuito que acabamos de hacer, el circuito en paralelo, el divisor de corriente, pues lo que voy a hacer es escribir fuente de corriente, pero como esto está en inglés, vamos a utilizar el inglés. Fuente de corriente se dice current source, ¿listo? Pero Proteus no lo va a tomar de esa manera tan directa, sino él va a hacer el llamado de la siguiente forma. Van a poner C, ¿cierto? Y ponen source. ¿Ven? Y observe cómo aparece directamente nuestra fuente de corriente. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos? Que C source significa current source. Si yo quisiera o necesitase, por ejemplo, una fuente de voltaje, ¿qué escribiría? Pues no escribiría C source, sino B source. ¿Listo? Y observen cómo ahí en el keyword, cuando puse B source, aparece directamente las diferentes fuentes de voltaje que tenemos, ¿no? Ahí hay unas que no nos interesan por el momento, las veremos más adelante porque de por sí son, algunas se llaman lineales, hay otras que se llaman controladas, que ya vimos que existen las fuentes controladas, pero en nuestro caso necesitamos es un C-source. C-source, solo hay un símbolo, doble clic, y observen, yo ya tengo aquí a mi C-source. ¿Listo? No necesito más porque nuestro circuito era un divisor de corriente, y lo que vamos a hacer es mirar si las corrientes son correctas. ¿Bien? Ahorita nos devolvemos al tablero. Entonces, ¿cómo hago para ubicarlas acá? Ponerlas en este punto. Lo único que voy a hacer es, me voy a parar sobre el elemento que haya seleccionado, le doy clic, ¿cierto? Lo arrastro, a ver, cerrar, aquí le hice un error. Vengo acá, le doy clic, me voy con el lapicito y pulso dentro de mi ventana de trabajo. Si pulso una vez, me va a aparecer el símbolo de color morado, ¿cierto? Me va a aparecer el elemento. Y la idea básica es que yo lo puedo ubicar donde yo quiera en mi sitio de trabajo, ¿bien? Entonces yo quiero trabajarlo como por este ladito y lo voy a poner acá, ¿bien? Ahí tengo mi fuente de voltaje y ahora voy a darle clic al resistor una vez, me voy hasta mi ventana de trabajo y simplemente le voy a dar clic en diferentes partes de la pantalla. Clic 1, clic, clic 2, doble clic 3 y otro clic 4. Y ahí tengo mis 4 resistores. Bien, como ellos quedaron así, si yo, por ejemplo, quisiera seleccionar uno de ellos porque necesito darle la vuelta, por ejemplo, la fuente tendría que estar mirando para arriba, según nuestro circuito original, entonces cambio acá y me voy directamente a esta flechita. Voy a la flecha, vengo acá, selecciono el componente y lo que voy a hacer es, si requiero girar un componente, lo único que debo hacer es pulsar la tecla más o la tecla menos. ¿Listo? El más o el menos de mi teclado. Entonces quiero darle la vuelta, voy a darle más, más y miren cómo se giró la fuente de corriente, ¿no? Entonces tengo mi fuente de corriente acá, ¿ven? Ahora mis resistores también estaban en paralelo y estaban todos de pie. Entonces yo lo que puedo hacer directamente es más, selecciono este, bueno, este es solo un más, porque esto rota 90 grados. Bien, aquí un más, selecciono esta, le doy un más o un menos, da igual, ¿listo? Y le doy acá
el símbolo. Y lo que hago directamente, como no he quitado esta flechita de selección, simplemente es arrastrar a mis componentes. Entonces selecciono una vez y después arrastro componente. Observen que aquí hay algo interesante. Yo pude arrastrar todo el componente, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo no le diera exactamente al componente, sino le pegara, por ejemplo, aquí donde dice R1? Doy clic y observen que cuando yo traté de mover, miren lo que se movió. ¿Sí ven? Se movió solamente la etiqueta de la resistencia R1 y no se movió la resistencia. Entonces, control Z para devolvernos, recuerden muy bien, para que un componente se desplace junto con sus etiquetas y sus valores, bien, yo tengo que seleccionar y tengo que poner aquí el selector exactamente sobre el elemento, no sobre las etiquetas. Miren, por ejemplo, si tomo aquí y le doy clic por acá y miren cuando me mueva, ahora se movió, ¿qué fue? Se movió el valor. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, control Z me devuelvo y debo seleccionar. A veces uno cuando no tiene así como mucha habilidad para seleccionar los componentes o le toma del pelo, uno lo que hace es que da clic aquí por fuera cerca de la resistencia, clic, mantiene pulsado el botón izquierdo del mouse, simplemente se desplaza y ya ha seleccionado todo el resistor. Después viene usted y lo puede mover acá. Cualquiera de ustedes lo puede llegar a mover, ¿listo? Son dos formas que se puede trabajar mientras ustedes le cogen el tiro a Proteus. Entonces le doy clic una vez al cuerpo de la resistencia y voy a poner el resistor por acá. Uno diría, Inge, pero ¿por qué no la puso centrada así como está la fuente de corriente? Porque resulta que voy a meter un instrumento de medida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Divisores de corriente. Por lo tanto, voy a poner amperímetros para mirar corrientes. Les voy a poner este resistor acá, selecciono este, ahora desplazo este resistor por acá. ¿Sí ven para qué sirven las grillas? O estos puntos como tal, sirven para poder ubicar los terminales a igual distancia para poder determinar que el circuito me quede simétrico. Cogemos este R4 y lo voy a enviar por acá. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo que tengo acá? Ya tengo mis 4 resistores del ejercicio, tengo mi fuente de corriente y ahora me faltaría buscar mi instrumento de medida, en este caso el amperímetro. ¿Dónde se buscan los amperímetros? Ellos se buscan directamente, uno va aquí a la cinta que se encuentra en la parte izquierda y debe aparecer directamente este simbolito, que es como una especie de multímetro. Si me paro ahí, dice Virtual Instruments Mode. ¿Listo? De tal manera que cuando ustedes lo tengan acá, simplemente le dan clic y se le abre directamente esta pestaña de selección de instrumentos. ¿Cuáles son los que vamos a trabajar por el momento? Vamos a trabajar DC Voltmeter, o DC más bien, DC Voltmeter y DC Ammeter. Está aquí en esta parte. Como lo que vamos a hacer es una medición de corriente, pues simplemente le doy clic al ammeter. Bien, ahí aparece el símbolo en la parte superior. Me desplazo aquí arriba sin mantener presionado absolutamente nada. Simplemente desplazo el mouse y le doy clic donde necesito el amperímetro. Lo voy a poner aquí mientras tanto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No voy a ponerme a copiar 4 amperímetros, sino voy a tener este y sobre este voy a hacer la copia de los otros 3 que me hacen falta. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá, clic aquí a la flechita, selecciono mi amperímetro y lo que voy a hacer es, por ejemplo, darle la vuelta. Simplemente le doy más, depende como yo quiera ver la corriente, por ejemplo, la quiero ver de esa manera y ya. Ahora selecciono mi componente, que ya le di la vuelta, le digo control C y aquí por fuera empiezo a dar control V. Vamos a ver qué pasó. A ver, a ver. Entonces selecciono el componente, control C. Esto no me está dando control C. A ver qué está pasando con copiar, 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 copiar. No está habilitado el copiar. Bueno, el otro truco sería tomarlo. No me está permitiendo copiar. Otra vez. Control C, control V. ¿Qué dice abajo? El objeto bajo el mouse, bueno, seleccionado por el mouse. ¿No qué? No se puede seleccionar. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos directamente ya. Lo que pasa es que es un instrumento. No nos permite copiar instrumentos. Entonces vamos a darle aquí DC Ammeter y lo que va a hacer es copiar 1, copiar 2, copiar 3 y el cuarto que tenemos allá, ¿no? Vamos a ver si me permite la rotación de todos completos. Flechita, selecciono los 3 que quiero rotar y le digo más. Y no va a permitir. No, lo hace directamente por instrumento. Entonces vamos a hacerle aquí menos, aquí menos para que rote en ese sentido. Y lo que vamos a hacer es simplemente poner los amperímetros acá para que queden como en serie. Los amperímetros se colocan en serie con los valores de la resistencia, o sea, con las propias resistencias, porque la corriente se mide en serie. Entonces, ahí puse mis 4 amperímetros. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo hacer? Simplemente voy a acercar el lapicito,
¿cierto? Aquí en uno de los extremos, bien, y voy a conectarlo con el otro extremo, a ver, acá. A ver, se está tomando un poco del pelo. Vamos a seleccionar esto que está acá y vamos a bajarlos un toque. A ver, seguramente no hay suficiente distancia. Vamos a mover un poco. Bueno, esta es la ventaja de poder hacer circuitos de por primera vez, ¿no? Entonces vamos a tomar acá el lapicito y lo vamos a unir aquí arriba. Ahora sí, no había suficiente distancia. Entonces, ¿cómo yo uno los cables? Simplemente me paro, voy moviendo aquí el cursor y cuando me aparezca un lapicito, quiere decir que ya puedo seleccionar ese componente o ese terminal más bien. Ahora, le doy clic una sola vez con el izquierdo y ya puedo llevarme el punto de conexión a donde yo quiera. Como lo que yo necesito es unirlo aquí arriba, pues simplemente me voy arriba y tocando el otro terminal, ya simplemente le doy clic otra vez izquierdo, ¿no? Entonces clic, clic, muy bien, clic y clic. ¿Listo? ¿Cuándo se sabe que la conexión quedó hecha? Porque el cable se ve. Si al moverlo ustedes hacen clic y se dan cuenta que el cable no aparece, quiere decir que no seleccionaron o no alcanzaron el terminal. Por lo tanto, ahí tienen un problemita y tienen que volver otra vez a hacer el cableado. Ahora vamos a unir este de acá, clic, voy hasta aquí arriba, le doy clic porque me quiero ir por esta línea, le doy clic y bajo acá y le doy clic acá. ¿Esto para qué? Para hacer esto. Clic acá, unir arriba, clic acá este amperímetro, unir arriba, clic a este amperímetro, unir arriba. Ahí uní todos los amperímetros. ¿Listo? Y ahora le doy clic a este, me bajo como hasta por acá, le doy clic una vez con el izquierdo para fijar el punto, vengo por acá, le doy clic para fijar el punto y vengo acá y le doy clic y ya tengo el otro cable. Y lo que tengo que hacer simplemente es, chin, vengo acá, selecciono este, vengo acá, selecciono este y ya tengo mi circuito. ¿Qué tiene de diferente con respecto al circuito que hicimos en el tablero? Pues fácil, solamente tiene amperímetros, es lo único, pero el circuito es exactamente el mismo, es un divisor de corriente. Ahora, ¿qué nos hace falta? Tenemos que dar los valores para los cuales el ejercicio, hicimos el cálculo en el ejercicio de las corrientes. Por ende, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Cómo le doy el valor a la fuente de corriente? Le doy doble clic rápidamente con el botón izquierdo del mouse y aquí se me abre este editor. ¿Listo? El editor de componente me dice, primero, cómo se va a llamar directamente el elemento que está ahí, se va a llamar I1. ¿Cuál es la corriente en amperios? Entonces uno simplemente cambia aquí donde dice 1 amperio y lo cambia por 5A. ¿Listo? Para poder 5 amperios. La pregunta sería, Inge, y si yo necesitara, por ejemplo, 5 miliamperios, pues es fácil, usted no escribe 5A, sino escribe 5M minúscula. ¿Listo? Observen que si yo le diera, por ejemplo, clic acá a OK, entonces voy a tener una fuente de 5 miliamperios. Generalmente, para que quede bien, uno normalmente escribe 5 miliamperios. 5, a ver, 5 miliamperios. Ahora sí, ya, se me ha perdido la M. Y le doy OK y aquí ya tienen una fuente de 5 miliamperios. ¿Listo? Le doble clic porque lo que necesito es una fuente de 5 amperios. ¿Listo? Le doy OK, ya tengo mi fuente de 5 amperios. Ahora, recordemos más o menos cuáles eran los valores de las resistencias. Esta era de 10, 5, 50 y 50, ¿no? Entonces vamos a darle doble clic en el cuerpo de la acá del instrumento, del elemento, vemos que la referencia será R1 y que la resistencia dice que es de 10K, o sea, 10 kilo ohmios por defecto. Entonces lo que hago acá simplemente es darle clic y pongo 10 así normal. 10R ingeniero, no, 10, ¿sí? Se supone o se asume que si el valor que aparece ahí está sin algún tipo de unidad métrica, es ohmio. Si quiero poner kilo ohmio, simplemente pongo 10K. Si quiero poner mega ohmio, simplemente pongo 10M mayúscula, ¿no? Si quiero poner micro ohmio, porque también se puede, pues pongo U. ¿Ven? Si quiero poner mili, pongo M minúscula. Y ya. Entonces aquí tengo mi resistencia de 10 ohmios, le doy OK, vengo a esta, le doy clic, doble clic. Esta era de 5 ohmios, entonces solamente pongo un 5, OK. Esta que está acá era de 50 ohmios, entonces pongo 50, Enter. Y esta que está acá era de 50 también, ¿no? 50 y le doy Enter. Y ya está todo listo para hacer la simulación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar está como muy chiquito, entonces quiero ampliar un poquito el circuito pues para que se vea mucho mejor. Entonces, lo que voy a hacer es coger, si ustedes se dan cuenta que hay tres lupitas, hay una lupa con un más, una lupa con un menos y aquí hay una lupa con un cuadrito. Van a escoger la lupa de cuadrito, le dan clic y con eso ustedes ya pueden llegar y hacer algo como esto. Se paran por aquí por fuera del circuito, dan clic izquierdo, lo mantienen sostenido, ¿cierto? Lo sueltan,
¿Listo? Y le dan clic y aquí debería aparecer. Vamos a ver porque no me dejó. A ver, a ver. Ah, espere, porque yo le di clic al que no era. Es el clic con la hojita. Debe aparecer este más. Simplemente le doy clic con el derecho, selecciono mi punto de inicio, mi punto de partida, le doy clic de nuevo y observen cómo se amplía como tal el área del circuito, ¿no? Y ya tengo directamente cómo visualizar los valores que necesito verificar, ¿no? Entonces, bien, un segundo, volvemos a abrir el tablero porque lo cerré. Vengo aquí al tablero, nos vamos acá, bueno, voy a ir a mirar a ver cuál fue el último archivo que guardé. El último archivo que guardé debe estar en documentos, debe ser este último. No, es este, es este. Vamos a darle clic a este. Bien, entonces recordemos cuáles son las corrientes. I sub 1 nos dio 1,47, ¿no? I sub 2 nos dio 2,94. I sub 3 e I sub 4 nos dieron 0,294, todo en amperios. Entonces, vengo acá directamente y simplemente le voy a dar clic aquí en la parte inferior. Donde está en esta parte inferior izquierda, donde está esta flechita, nos va a hacer la simulación. Si todo el circuito está correctamente conectado, no hay nada por ahí, un cortocircuito, cosas así raras, entonces el circuito debe empezar la simulación, ¿vale? Voy a darle clic y observen cómo aquí me aparece, miren los valores, 1,47 para I sub 1, que era la primera corriente que fluía por R1, ¿no? 1,47, vamos a mirar acá y veamos que, a ver, se me perdió el verde. Acá está, mírelo. ¿Sí ven? Épale, me quedó horrible. I sub 1 es de 1,47 amperios, que es lo que nos está mostrando aquí el simulador. ¿Listo? Miren cómo I sub 2 es de 2,94 amperios. Por lo tanto, me voy acá e I sub 2 corroboro y verifico que es de realmente 2,94 amperios. ¿Bien? Y los otros son de 0,294 amperios. Entonces voy acá y miro 0,29. ¿Sí? 0,294 amperios. ¿Sí? Está bien. Ahí es donde uno dice, Inge, pero 0,294 amperios, si corriese tres cifras hacia la derecha, lo podía llevar a miliamperios y podía verificar que me dé 294. La pregunta es, ¿será que yo puedo cambiar el amperímetro a un miliamperímetro? Y resulta que sí. Solamente le tenemos que dar doble clic al amperímetro que le queremos cambiar la escala de medición y ya lo obtenemos. Pero observen el siguiente error que se me va a presentar. Voy a cambiar estos dos amperímetros, el que va a R3 y el que va a R4, los voy a cambiar a miliamperímetros. Ya los tengo aquí seleccionados, le voy a dar doble clic y ¡tarán! Me aparece una advertencia en la parte de abajo que dice, para poder hacer algún tipo de cambio en alguno de estos elementos, debo parar la simulación. Mientras la simulación esté corriendo, el sistema no acepta cambios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle aquí pausa, o más que pausa, le voy a poner más bien a detener. Voy a detenerlo en el cuadrito y vengo acá, ya observen cómo se apagaron los amperímetros. Le doy doble clic a este y le digo acá donde dice Display Range, dice Amps. Miren que tiene por acá una ventana desplegable, un menú desplegable, que si le doy clic me voy a dar cuenta que está KA, que significa kiloamperios, o sea, sería un kiloamperímetro, amps, que sería para medir en amperios, miliamps o milliamps, dice ahí, pero es miliamps, que sería para medir en miliamperios, y el otro que es para medir en microamperios. Vamos a pasarlo aquí a miliamperios, le doy OK, y voy a hacer lo mismo con este, doble clic, vengo acá, le escojo miliamperios, le doy OK y vuelvo a repetir la simulación y observemos cómo, repitiendo la simulación, tenemos la corriente 1,47 amperios en R1, 2,94 en R2, 294 miliamperios que corresponderían a 0,294 en R3 y 294 en R4. Y podemos decir que nuestro sistema funciona perfecto. Vamos a dar aquí un imprimir pantallazo. Vamos a seleccionar esta parte y nos la vamos a llevar directamente a nuestro tablerito. Simplemente para comparar. Control V. Aquí le vamos a seleccionar. A ver, ¿dónde está ahora sí la manita? Aquí está la manita. A ver, ya vi por qué no me selecciona la manita. Seleccionarla aquí. ¿Ve? No me quiere seleccionar la mano. Bueno, seleccionamos por flechita, entonces por la flechita sí debería seleccionar. Entonces vamos a seleccionar, espéreme 5, y aquí en la esquinita la vamos a achicar un poquitín, simplemente para llevarnos esto, a ver, déjese llevar muchachos, listo, simplemente para llevarnos esto, por ejemplo, en una región.
No, nos quedó como asqueroso. Ah, pues espere, hagamos una cosa aquí más bien. Seleccionamos este pedacito, lo vamos a llevar por aquí arriba. ¿Listo? Y como esto fue la prueba, voy a quitar la prueba, perdón, vamos a quitar la prueba por acá. Que me quedo por aquí un 4 y me voy a llevar esto por aquí arriba. Y ya ustedes pueden observar, ¿cierto? Que hemos realizado un ejercicio inventado, totalmente inventado, ¿cierto? Hemos utilizado el concepto de el cálculo de corrientes utilizando una ecuación que corresponde a los divisores de corriente. Hicimos todo el ejercicio manual, calculamos la resistencia total de manera manual, ¿cierto? Nos fuimos, aplicamos las ecuaciones y calculamos I2, I3, I4, I1 y pues ustedes pueden observar que de acuerdo al simulador las respuestas son correctas. Y tarán, de esa manera tenemos el simulador como un elemento de prueba que nos permite verificar que la teoría, ¿cierto? Al ser aplicada directamente en el desarrollo, en la resolución de un ejercicio, pues nos da la respuesta correcta. ¿Estamos? Bien. Pues esta clase que tenía como fundamento el terminar de hablar un poquito terminar de hablar de los divisores de corriente, observar sus fórmulas que digamos que son las que se utilizan para el cálculo de las corrientes que se están derivando por cada uno de los resistores que se encuentran en paralelo, ¿listo? Pero también tiene la finalidad de hacer un primer acercamiento a nuestro software de simulación Proteus, ¿listo? Y corroborar y poder observar cómo haciendo las conexiones correctamente en el simulador, los resultados teóricos tienen que coincidir con los resultados simulados. ¿Listo? Bien, pues hasta ahí llegaría esta clase. Como hay una propuesta también de poder recuperar la clase del lunes, pues porque el lunes festivo lo vamos a perder, entonces para esta clase del lunes voy a crear otro video que además les tiene una ventaja, les permite tener una ventaja y la ventaja es que estos videos, como van a estar subidos en la plataforma, pues los van a poder consultar el número de veces que ustedes quieran. Entonces, eso les va a favorecer un poco para poder estudiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar acá, bueno, quitemos esta cosa un minutito y nos vamos a la presentación. Entonces, ¿qué sigue? La siguiente diapositiva habla sobre la linealidad, que esto, la verdad, no lo quiero tocar porque esto pues ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo sabemos que el circuito o el sistema como tal, bueno, okay, el circuito de una fuente conectada a un resistor, en donde una corriente fluye a través de ese resistor, cumple con la ley de Ohm, bueno, es la ley de Ohm realmente. ¿Cómo nosotros podemos graficar eso? Pues es fácil, simplemente ponemos una fuente, vamos cambiando el valor del voltaje desde un valor mínimo hasta un valor máximo, ponemos un amperímetro, medimos los valores de dicha corriente sobre una resistencia fija, tomamos y creamos una tabla de voltaje versus corriente, la graficamos poniendo el voltaje en el eje horizontal, poniendo la corriente en el eje vertical y hacemos el famoso plano BI, ¿cierto? ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener una línea recta en donde ya recordamos, porque lo vimos en las primeras sesiones de clase, que el inverso de la resistencia termina siendo la pendiente de esta recta. ¿Listo? Y aquí se comprueba que los resistores, y específicamente cualquier circuito con resistores, va a ser lineal. ¿Para qué sirve esto? Fácil, para decir que de ahora en adelante cualquier tipo de ecuación que trabajemos con solo resistores y fuentes, sea de corriente, sea de voltaje, bien, nos va a dar ¿qué? Nos va a dar que las ecuaciones se pueden desarrollar linealmente, o sea que se puede trabajar mera y pura álgebra, solo álgebra. No vamos a necesitar cálculo, no vamos a necesitar integrales, no vamos a necesitar derivadas, absolutamente nada de eso, ¿listo? Entonces para el siguiente video, que sería el que representaría la clase del lunes, ¿listo? Nos permitiría pues adelantar un poco de tema, no atrasarnos más bien. Vamos a hablar de las dos famosas leyes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff, LVK, que sería ley de voltajes de Kirchhoff, en inglés sería KVL, que significaría Kirchhoff Voltage Law, y LSK, que correspondería a la ley de corrientes de Kirchhoff, en inglés KCL, que significaría Kirchhoff Current Law. ¿Listo? Hablaremos de estas dos para entrar a ver directamente ya el teorema de la superposición, que sería la primera parte de circuitos eléctricos 1, en donde vamos a tener que trabajar la parte de superposición para que ustedes observen que la linealidad de un circuito permite que nosotros utilicemos superposición como una herramienta o una estrategia para poder trabajar circuitos cuando nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes fuentes. Miren que en este ejercicio que vamos a desarrollar en el siguiente video, pues tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios y tenemos una fuente de corriente de 100 miliamperios. Entonces nos piden, por ejemplo, hallar I sub 2. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros hacemos para
cuadrar, para ajustar, para encontrar esa I sub 2, a partir del hecho de que tengo dos fuentes distintísimas, pues podemos utilizar la linealidad para definir el criterio de superposición y utilizar directamente ese criterio. Es muy chévere, muy bacano trabajarlo porque es un método muy sencillo, siempre y cuando pues tengan en cuenta cómo es el método, ¿no? Cómo es que se tiene que desarrollar. Bien, ya hablaremos un poco sobre cuáles son las fuentes reales versus las fuentes ideales, terminando con el hecho de que yo puedo hacer una conversión entre fuentes. Yo puedo transformar fuentes de voltaje a fuentes de corriente y fuentes de corriente a fuentes de voltaje si se cumplen ciertas condiciones de circuitos. Con esto ya entraríamos a ver, ya entraríamos en la siguiente sesión de clase a ver lo que sería mallas y nodos, ¿no? Ya entraremos a ver ya la parte fuerte, la parte fundamental, pero fuerte, de circuitos eléctricos. Bien, estamos apenas a tiempo para poder generar esto. Y pues bueno, no es nada más por el momento. Agradezco la atención que tienen. Bien, espero que asistan a la reunión, que se enteren, que participen y pues también que me cuenten un poco de qué se trató. ¿Listo? Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Nos estamos viendo en el próximo video que correspondería al de la clase del día lunes festivo. Bueno, un feliz día. Estamos hablando.